Gracias por su asistencia, joven. ¿Estamos listos ya? Hoy voy a hablar un poco sobre los pioneros de la iglesia. Today I will speak about the pioneers of the church. Solamente la introducción. Just the introduction. Y debemos saber We should know que para los pioneros la verdad presente era progresiva. for the pioneers, the present truth was progressive. Eso significa que no era estática. That means that truth was not static. Significa que había un continuo aprendizaje. It means that there was a continuous learning. Era bíblica It was biblical y era guiada por el Espíritu Santo. and it was guided by the Holy Spirit. Estudiaban las escrituras They would study the scriptures, abiertos para recibir nueva luz, open to receiving new light, avanzando en la verdad presente. advancing present truth. Se opusieron a los credos, no les gustaban los credos. They opposed creeds. They did not like creeds. Ellos sentían que la Biblia era su credo. They felt that the Bible was their creed, their all truth. Hacer un credo es poner las puertas y bloquear el camino. To do a creed is to put up walls and block the path Al avance del futuro. to block the path that advances the future. Así pensaba Jaime White. That's how Watson thought. Y un hombre de nombre llamado John Lodbrok And a man named John Lothrop dijo, el primer paso de la apostasía es levantar un credo. said that the first step of apostasy is to put up the creed Que nos diga lo que creemos. that will tell us what we believe. La segunda es hacer que ese credo And the second is to make a creed, una prueba de compañerismo. to make that creed a proof of companionship. Lo tercero es The third is probar a los miembros utilizando el credo. to prove to the members using the creed, like apologetics. El cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen o no siguen el credo. And the fourth is to denounce anyone that does not follow a creed. Y en quinto lugar, And the fifth thing es iniciar una persecución contra aquellos que no siguen el credo. is to start persecution, to treat poorly or in a mean way people who do not believe your creed. Por lo tanto, los pioneros, So the pioneers, ellos buscaban el aprendizaje continuo de las escrituras they searched for the continual learning of scriptures en un movimiento progresivo hacia la verdad. in a movement that was progressive towards the truth, like mentioned before. Ellos dijeron en cierta ocasión, como un pacto de iglesia, They made a pact at a certain point in time in the church. nosotros, los de abajo, los firmantes, Us, those who are going to sign. por la presente nos asociamos At the present, we associate, we get together como una iglesia, as a church, tomando el nombre taking the name de Adventista del Séptimo Día, of Seventh-day Adventists, pactando making a pact para mantener los mandamientos de Dios to maintain the commandments of God y la fe de Jesús. and the faith of Jesus. Con este pensamiento, conociendo que ese es el fundamento de la iglesia adventista, With this history in mind and understanding that this is the foundation of the church, hoy vamos a estudiar un tópico today we're going to study a topic que no es muy común dentro de la iglesia. that's not very common inside the church. Por lo tanto, voy a necesitar So I'm going to need completa atención. complete attention. Si usted quiere, If you want, y les recomiendo I recommend que tomen nota
that you take notes de cada of versículo de la every palabra de single Dios. verse of Scripture. Nuestro tópico es, Our topic en is, tu nombre alzaré mis manos. in your name I will lift my hands. Y vamos a ver el fundamento bíblico e histórico de la adoración reverente. And we're going to see the history of the Bible and historically speaking of the theme of worship. Este es un tema que no va de acuerdo con nuestra tradición. This is a theme that doesn't really align with our usual or our tradition. Puede ser que algunos se sientan incómodos. It could be that some people may feel uncomfortable, Y está bien. and it's okay. A veces la palabra de Dios nos hace sentir incómodos. There are times when Scripture makes us feel a little bit uncomfortable. Pero la idea es que podamos aprender de ella. The idea is to learn from it. Y quiero comenzar en este tema yendo a una historia muy conocida, fascinante. And I want to start with this theme, going to a very well-known story. Un personaje de los más importantes o más destacados dentro de las escrituras, puede decir. It's a very popular character in the Bible. Y este es Moisés. And this is Moses. ¿Saben de qué vamos a hablar? Do you know what we're going to talk about? Do you have a hint already? Se lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. ¿Es correcto levantar nuestras manos mientras oramos? Is it accurate, is it right to lift our hands when we pray? ¿O mientras cantamos alabanzas al Señor? Or when we are singing songs at church? ¿Es correcto eso? Is that correct? ¿Es bíblico? Is it biblical? ¿Quieren saber? Do you want to know? De todas maneras, aunque no quieran saber, se lo voy a decir. If you didn't want to know, I'm still going to tell you. Quiero que vayamos, y esta no es la única referencia, ¿saben? Cuando Moisés estaba delante de Faraón y estaba cayendo la plaga de granizo, Faraón le pidió a Moisés que por favor detuviera la plaga de granizos. So when Moses was in Egypt and there was a plague of hail, they were asking Moses, please stop it. Y Moisés le dijo a Faraón, And Pharaoh said, and Moses said to Pharaoh, cuando yo salga levantaré mis manos al cielo when I go out, I'm going to lift my hands. y oraré a Dios para que detenga la plaga de granizo. Moses was saying, and I will ask God to stop the plague of hail. ¿Y sabe qué hizo al salir? And you know what happened when he left? Exactamente lo que él había He dicho. did exactly what he said he would. Cuando él salió de la ciudad, levantó sus manos al cielo, oró a Jehová He lifted his hands and he prayed, y la plaga de granizo se detuvo. and the plague ended. Pero hay una historia que a mí me fascina, There's a story that fascinates me, como aparece en la ilustración del frente. like you see in our illustration to the side, Y esta está en Éxodo capítulo 17, and that's in Exodus chapter 27, versos 11 y 12. verses 11 and 12. Y esta es la historia donde está el pueblo de Israel peleando contra Amalek. And this is the story where the people of Israel are fighting the Amalekites. Y Moisés tenía las manos levantadas. And Moses had his hands raised up. Y yo siempre me preguntaba por qué tenía las manos levantadas. And I always ask myself, why did he have his hands raised up? ¿Alguna vez ha tratado usted de estar con las manos levantadas por un rato? At some point in time, have you tried that? Sí. Cuando estaba en el Army, When I was in the army, a veces nos ponían en fila, ¿verdad? Para la formación. they would put us in a line Y para to medir form la ourselves. distancia, And to measure the distance, el drill sergeant decía, cover. someone would say cover, Y nosotros en posición de atención hacíamos. and they would put themselves in position with their hands high. Y ahí, esa era la distancia entre uno y otro. And that way we would know the distance between the person in front and Y ahí the nos person. mantenía And we would stay there hasta que decía uncover. until they said uncover. Y a veces era por rato. Y nosotros comenzamos. And sometimes they would make us stand there for a very long time. We would start to shake and tremble Porque es difícil. because it can be hard. Pero Moisés durante la batalla But Moses, during the battle, tenía sus manos levantadas. had his hands raised up high. ¿Por qué tenía las manos levantadas? Why did he have his hands raised up high? Vamos a ver versos 11 y 12. Let's see verses 11 and 12. Y dice allí. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía.
Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. And it says this, Exodus 17:11 to 12. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hands, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Y entonces Moisés se cansaba y ¿qué sucedía? So Moses' hands would get tired, and it would go down, Me canso. and it would go all the way down. He was tired. Y ellos se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba las manos, And they realized that when Moses put his hands down, el enemigo prevalecía. the enemy prevailed. Pero cuando Moisés levantaba las manos, But when Moses put his hands up, la victoria era para el pueblo de Israel. victory was for the people of Israel. Y así sucedió durante algún tiempo. Se bajaban las manos And that happened for a while. The hands would go down, y el enemigo prevalecía. and the enemy would be winning. Hacía un respiro, y levantaban las manos. And then he would take a deep breath and lift his hands up. Cuando ellos se dieron cuenta, tomaron a Moisés, lo pusieron sobre una roca y le aguantaron las manos. And God would have victory. And at that point, his hands stood up because of the help. ¿Saben por qué Moisés hizo eso? Do you ¿Tú sabes know qué significado traía para el pueblo de Israel? what the significance was? Hay una cita del Review and Herald, There's a quote in Review and Herald, it's a magazine, y solamente la tengo en español. and it's in Spanish, sin problema. Dice allí, Moisés extendió sus manos hacia el cielo, Moses extended his hands to the sky con la vara de Dios en su mano derecha, with the rod or the staff of God on his right hand para suplicar la ayuda de Dios. to petition God's help. Entonces Israel prevaleció And so Israel would prevail y rechazó a sus enemigos. and would reject their enemies. Cuando Moisés bajaba las manos, And so when Moses put his hands down, era evidente que Israel pronto perdía. it's evident that Israel would be losing Todo lo que había ganado everything they would be winning, y comenzaba a ser vencido por sus enemigos. and they would be conquered by their enemies. Moisés nuevamente levantaba las manos But Moses would lift his hands back up again, e Israel prevalecía and Israel would be prevailing, y el enemigo era rechazado. and the enemy would be destroyed. Eso es lo que hemos discutido hasta ahora, ¿verdad? That's what we've been talking about until now. Ahora, escuchen. Now, Este acto de Moisés this act of Moses de levantar las manos hacia Dios to lift his hands in the sky to God debía enseñar a Israel should be teaching Israel que mientras pusieran su confianza en Dios that while they put their trust in God y se aferraran a su fortaleza, and that they would be closer in trusting in His strength y exaltaran su trono. and exalting His throne. Tengo que hacer una pausa. ¿De qué trono está hablando? ¿Qué trono es el que hay que exaltar? By the way, what throne are they talking about? What throne is to be exalted? El trono de Dios. The throne of God, Pero no solo en el cielo, but not just the throne of God in heaven, sino en el corazón. but the throne of God in our hearts. Él pelearía por ellos He would fight for them, y subyugaría a sus enemigos. and their enemies would be subjugated. Entonces el acto de levantar las manos hacia el cielo, hacia Dios, en oración y súplica, So the act of raising their hands in adoration and supplication to God, era también un acto de intercesión, it was an act of intercession, de dependencia of dependence a Dios. to God. El pueblo de Israel estaba viendo que sin dependencia de Dios, The people of Israel were noticing that without depending on God, ellos no iban a ser vencedores. they would not be victorious. They would not have victory. Hay otra historia en la Biblia que quiero traer a la atención. There's another Bible story, Y esta se encuentra en Reyes capítulo 8, versos 22. and I want to bring this up. 1 Kings chapter 22. Primera de Reyes capítulo 8,
Vayan tomando nota. 1 Kings chapter 8, not 22, chapter 8, Vemos el verso 22, verse 22, 23, 23, 38 38, y 54. and 54. 8:22. So that would be 1 Kings 8, 22. Y voy a leer. Y este es el momento en que Salomón está haciendo la inauguración del templo. Y Salomón se puso exactamente como aparece en la ilustración. This is the moment that Solomon is dedicating the church. He does exactly the same as Moses. Let's see. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, spread out his hands toward heaven, dijo: and said, Jehová, Dios de Israel, Lord, the God of Israel, no hay Dios como tú, there is no God like you, ni arriba en los cielos, in heaven above ni abajo en la or tierra, on earth below. que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, You keep your covenant of love with your servants who continue wholeheartedly in your way. a los que andan delante de ti con todo su corazón. Luego dice el 38. Y, Verse to- 38. y, toda la, con- y toda la oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre. Está orando, Salomón está orando por el pueblo y está pidiéndole a Dios que es cuando todo hombre ore a él. Eso es lo que está hablando ahora. Dice: hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Fíjese que no está hablando de plagas sobre los alimentos o las conservas, sino en el corazón. 38. Okay. So verse 38, this is the response of the people. And it says this, and when a prayer or plea is made by anyone among your people Israel, being aware of the afflictions of the plagues of their own hearts, and spreading out their hands towards the temple. Y dice allí, cuando haya plaga en el corazón, cuando haya algo que sientas aflicción, So we see here that when the people have affliction, they have pain in their hearts, entonces dice: y extendiese sus manos hacia esta casa. they would extend their hands towards the house of Israel, where God's presence would be. Y él oraba para que Dios concediese la petición que ellos hicieran. Praying to God to answer their prayer. Y en el verso 54 dice: In verse 54 it says, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. ¿Cómo estaba Salomón? De rodillas delante del altar con sus manos extendidas al cielo. again, another example with Solomon, after doing the prayer and supplications to the Lord, he also, rising from the altar of the Lord, where he had been kneeling with his hands, spread them out toward the temple, the heavens. El acto de levantar las manos al cielo The act of raising your hands en la Biblia es un acto de sumisión, is an act of submission. es de entrega, It's an act of surrender. es rendición del yo, It's a giving up of oneself. es dedicación. It's dedication. Pero estos no son los únicos casos que hay en la Escritura. But this is not just the only cases in Scripture. Ahora vamos a ir rápidamente por algunos otros, sin mencionar lo que sucede en la historia, solamente el verso. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 12 al 14 2 Chronicles 12:24 also shows an example. y 29. Es la misma historia de Salomón. And 29. Esdras, capítulo 9, verso 5. Exodus chapter 9, verse 5. Esdras. Ezra, my bad. Esdras 9, 5.
9:5, Ezra. Y dice allí, It says, y a la hora del sacrificio de la tarde me levantaré de mi aflicción. and in the time of the sacrifice in the evening I will lift up from my affliction, Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, and having torn my dress and my robe, me postré de rodillas, I prostrated myself on my knees. extendí mis manos a Jehová mi Dios. I extended my hands to God. Nehemías, Nehemiah nos dice, tells us, Nehemías capítulo 8, verso 6. chapter 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, And so Ezra said to Jehovah, Dios grande, Almighty God, y todo el pueblo respondió, amén, amén, and all the people answered, Amen, Amen. alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Lifting their hands up, they praised God with their knees prostrate. Yo no sé si está viendo la escena. I don't know if you're seeing the scene. Está todo el pueblo delante de Jehová. Y ellos dicen amén y amén. In front of Jehovah saying, Amen, Amen, Se ponen de rodillas putting themselves, kneeling down, y entonces hacen así. and they fully prostrated their hands all the way from heavens to the ground. ¿Qué le parece Job 9:13? What do you think of Job 11:13, perdón. 11:3? Allí dice, si pusieres tu corazón, si dispusieres tu corazón It says, if you put your heart a Dios y extendieses a Él tus manos. if you place or posture your heart towards God and extend your hands. O sea, hay un llamado de Job, dice, si dispones tu corazón a Dios y extiendes a Él tus manos. Job is saying this. Salmo 28:2. Psalm 32:8. Es una plegaria pidiendo ayuda y es una alabanza por la respuesta de Jehová. Psalm 28:2. It's an act of worship and a response from God. Y allí dice, cuando alzo mis manos hacia tu trono, el templo. Saying also, when I lift my hands to the throne. Salmo 47:1. Psalm 47:1. Está hablando, es una alabanza, es un cántico al Dios, a Dios rey de toda la tierra. It's about a praise, worship to God. Y es un salmo de los hijos de Coré. And it's the sons of Korah, the sons of Korah. Korah, children. Y allí dice, pueblos todos, batid las manos, And it says, all the people lift your hands aclamad al Dios con voz de júbilo. to praise God with a voice of jubilee. Salmo 63, 1 y 4. Psalm 63, 1 and 4. Es un cántico de David, un salmo de David cuando él estaba en el desierto de Judá. It's a psalm of David when he was in the desert of Judah. Y allí dice, Dios mío eres tú. And it Esa says, es una declaración de fe. and it says, God, it is you. A declaration of faith. It's like saying, God, you are my God. God, you are my God. Y luego dice, de madrugada te buscaré. And it says, in the morning I will search for you. Mi alma tiene sed de ti. My soul hungers for you, thirsts for you. David estaba sediento de Dios. David was thirsty for God. Estaba buscando a He Dios was searching for God de manera profunda. in a very profound way. Y allí dice, luego el verso 4, And it says in verse 4, así te bendeciré en mi vida. that's how I will bless you in my life. En tu nombre alzaré mis manos. In your name I will lift my hands. Salmo 77:2. Psalm 72:2. Esta es una meditación sobre los hechos poderosos de Dios. This is a meditation of the powerful acts of God. Y es un salmo hecho por Asaf. And it's a psalm made by
Y allí dice, al Señor buscaré en el día de mi angustia. It says, and I will find God in the day of my anguish. ¿Ha buscado usted al Señor en día de angustia? Have you looked for God in the day of anguish? Y allí dice, alzaba a él mis manos de noche, And it says, I lifted my hands to him at night. sin descanso. Without rest, Mi alma rehusaba consuelo. and my soul found comfort. Salmo 88, 9. Psalm 88, 9. Es una súplica por la liberación de la muerte. It's a supplication for the liberation of death. Es un cántico, un salmo para los hijos de Coré. It's a song for the sons of Korah. Y allí dice, It says, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. my eyes got weary and were sick because of my affliction. Te he llamado, oh Jehová, I have called you, Jehovah, cada día. every day. He extendido a ti mis manos. I have extended to you my hands. Salmo 19 Psalm 19. dice, y no apunté el versículo, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. I will lift my hands to your commandments that I love. Salmo 134, 2. Psalms 19, 2. Es una exhortación a los guardias del templo. A la guardia del templo, esto es una exhortación para ellos. Psalm 34, 2 is an exhortation to the temple guards. Y dice allí, alzad vuestras manos al santuario. And it says, lift your hands to the sanctuary. Salmo 143, 6. Psalms 140, 36. Es una súplica de liberación y dirección. Es un salmo de David. It's a supplication of liberation, a psalm of David. Y allí dice, extendí mis manos a ti. And it says, I extended my hands to you, Mi alma a ti, como la tierra sedienta. my soul to you like a thirsty man. David estaba sediento de Dios. Y en su búsqueda y en su adoración levantaba sus manos a Jehová. David was thirsty for God, and in his search he lifted his hands to God. La práctica de levantar las manos. En la Biblia podemos ver que hay búsqueda personal. The practice of lifting your hands in the Bible, we can see that there is a personal search. Salmo 63, 4 dice, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Psalm 53, 4 says, like this I will worship you in my life, and I will lift my hands. Era también un acto de adoración congregacional. It is also an act of adoration for the congregation. Dice Salmo 134, 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Psalms 104, 2, lift your hands and bless the name of God. Y en Nehemías 8, 6 vemos que todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus And manos. again, in Nehemiah 8, 6, everyone responded, amen, amen, lifting their hands. Y este es una instrucción apostólica. This is an apostolic instruction. Este es Pablo hablándole a Timoteo. This is Paul speaking to Timothy. Y dice allí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. I want all the people to lift their hands without anger, without resentment. Pablo le dice a Timoteo que quiere que los hombres hagan qué cosa? Levanten manos en oración sin ira ni contienda. Paul is saying these words to Timothy. ¿Y qué es el espíritu de profecía? And what does the spirit of prophecy have to say? ¿Condena Ellen G. White el levantar las manos en la adoración? Does Ellen G. White condemn raising your hands in prayer? La realidad es que no. The reality is no. De hecho, ella utiliza y aplica positivamente el lenguaje bíblico. She uses the biblical language. Aplica levantando las manos a los ministros que buscan sabiduría en el trono de la gracia. She talks about lifting your hands to the ministers, the leaders who are looking for direction and wisdom from God.
señala que el cuerpo, el alma y el espíritu deben estar sujetos al espíritu de la verdad. She signals that this is a sign of being surrendering to the spirit of truth. Así que el problema nunca ha sido la expresión corporal como tal, So the problem has never been the physical expression, sino que es el espíritu que la gobierna. but the spirit behind that physical expression, the heart. Entonces tenemos que hacer una advertencia. So here's the warning. Y es adoración versus espectáculo. And it's the warning of worship versus a Show. show. El Espíritu Santo no necesita el desorden. The Holy Spirit does not need disorder. Él no nos va a llevar al desorden. He will not take us to an order. Él no nos va a llevar a hacer exhibicionismo. He's not going to take us to exhibitionism. Él no nos va a manipular de forma emocional para obrar. The Holy Spirit will not manipulate us to do His work. Es asunto de dignidad It's a matter of dignity y no de hacer teatro. and not theater. Todo está relacionado con la adoración de cual Dios es digno. And it all has to do with worship to dignify God. Y debe ser solemne, It has to be solemn. no debe tratar de impresionar a nadie, It shouldn't try to impress anyone. no debe ser tosco, It should not be blunt, rude, or rude, ni teatral. and not theatrical. Así que no es un asunto de hacer show. So it's not about a show. No es para que vean cuán bueno soy It's not about showing how good you are o cuán santo soy. or how holy you are. Es un asunto de reverencia. It's a matter of reverence. Nos advierte contra las formas de culto marcadas por el ruido. It warns us against noise, Confusión confusion, y excitación and excitement que abruman los sentidos de manera falsa. that waters down your senses. ¿Cuándo es apropiado levantar las manos en adoración? When is it appropriate to lift your hands in worship? Desde el punto de vista bíblico, From a biblical perspective, es cuando hacemos oración sincera y entrega a Dios. it's when we do a sincere worship and a sincere giving of God. Es en la alabanza reverente. It's in the reverent worship. Es cuando presentamos nuestra dependencia absoluta de su gracia. It's when we present our absolute dependence in His grace. Es cuando en humildad, cuando nos humillamos delante de su presencia. It's when in humility we humble ourselves in His presence. Y es también en respuesta unificada de la congregación. And also it's an answer, unified answer from the congregation. Cuando es nocivo When is it noticeable? o cuando está desviado. Or when you are not on the right path. Cuando se trata de una exhibición personal o simplemente un teatro. But it's not like when you are trying to make a show. Cuando estás movido por la presión de grupo. The wrong way is when you're moved by pressure from the group. Cuando tratas de imitar los estilos de sensacionalistas. When you try to imitate the style of sensationalists. Cuando es un sustituto de la verdad y de la santidad interior. When it's a substitute of truth or purity in the heart. ¿Qué quiero decir con eso? So what I want to say with this Es cuando levantamos las manos y adoramos a Dios, pero en realidad es pura apariencia. when we lift our hands, but it's just for appearances, Y en nuestra vida diaria and in our daily life, no somos los cristianos que aparentamos ser en la iglesia. we are not true Christians, or the Christians we present ourselves at church.
y cuando se convierte en una distracción de lo que es el mensaje real. and it can become a distraction to the message. Lo que quiero decir es que levantar las manos en adoración So what I want to say is that ultimately lifting your hands in worship no debe ser el centro de la adoración. shouldn't be the center of worship. Quien es el centro de adoración es Dios. The center of worship is Jesus. It's God. Entonces, ¿qué podemos decir? What are we going to do? La postura bíblica equilibrada no es imponer y levantar las manos. The biblical position is not to stop lifting your hands. O sea, no estoy presentando este tema So I'm not presenting this theme para que usted de ahora en adelante so that you from now on comience a levantar las manos. lift up your hands. Ese no es el punto. That's not the point. El punto es que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. The point is to have knowledge of the Word of God. Algo que a mí me llama mucho la atención. Something that calls my attention. Nosotros como adventistas hemos dicho que la mayoría de los cristianos y de los hijos de Dios están ¿dónde? ¿Dónde están? We have said that as Christians and as the sons and daughters of God are where? ¿Alguien quiere decir? ¿Dónde? ¿Dónde es afuera? Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, ¿dónde están? Where are they? Are the true sons and daughters of God De acuerdo a lo que la iglesia adventista enseña. outside, according to what Adventists say? ¿Por qué en el mensaje de los tres ángeles dice, salid de ella, pueblo mío? ¿Dónde están? Why does the three angels message say, go out, my people? O no lo saben Do we know it? o no quieren contestar. La mayoría de los hijos de Dios están en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica. They're the people in different churches. Evangelical churches. Cuando se proclame el evangelio y ellos vengan, ¿ustedes creen que van a adorar a Dios así? So when God comes back, these sons and daughters, how will they worship God? ¿Qué van a estar haciendo ellos? What are they going to be doing? Van a estar levantando sus manos y dando gloria a Dios porque han conocido la verdad. They're going to be lifting their hands in excitement. Y nosotros, And we, por nuestra tradición, because of our tradition, porque es bíblico, it's biblical, estamos acostumbrados de una manera diferente. are used to a different way. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestra mente. So this will help us open up our minds. Y no les estoy diciendo And I'm not saying que comiencen a levantar las manos. to start lifting your hands up. No les estoy diciendo And I'm also not saying que si no lo hacen están mal. that if you don't do it, you're wrong. Lo que les estoy diciendo What I'm trying to communicate es que cuando ellos vengan y comiencen a levantar sus manos, is that when nosotros debemos estar en paz, when others respond in worship to God, you should be at peace porque ellos están haciendo because they're doing lo que la palabra de Dios dice. what the scripture says. Quiero ir a un último caso de los ejemplos de la Biblia. I want to go to the last example in the Bible, Y este es el caso de Jesús. and this is a biblical example of Jesus. En Lucas capítulo 24, verso 50. Luke 24, verses 15. Allí nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. Si Jesús lo hizo, If Jesus does it, ¿está mal si lo hago yo? is it bad if I do it? Y quiero cerrar este tema
Y voy a hacer el llamado tomándolo de la Biblia. And I want to close our sermon today Y no es un llamado para que usted levante sus manos. using a call from the Bible. It's not a call to lift your hands up. Porque hoy hemos recibido luz. Because today we have received light. Y a veces la luz lastima nuestros ojos. And sometimes light can blind us. Dice en Lamentaciones 2:19. Lamentations 12:19. Levántate, da voces en la noche. Y al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Está diciendo, haz una entrega completa al Señor. Derrama tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Este es un mensaje también para las madres y los padres. Arise, cry out in the night as the watches of the night begin. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Lift up your hands to him for the lives of your children who faint from hunger at every street corner. Uno más. One more. Lamentaciones 3, versos 40 al 42. 3 verse 44 in Lamentations. Capítulo 3, versos 40 al 42. 40 to 44. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Este es un llamado para escudriñar nuestra vida, para volver hacia Dios. Y allí también nos dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. And it says, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Let us lift up our hearts in our hands to God in heaven and say. Yo sé que para algunos este ha sido un tema difícil. I know that for some of us, this can be a difficult topic. Lo puedo ver en sus rostros. I can see it in your faces, Pero mi deber but my responsibility that I feel es presentar la palabra de Dios. is to present the word of God. Que prediques la palabra. That the word will preach. Y eso es todo lo que hago. And that's what Está escrito it is written, y yo solo lo leo. and I will read it. ¿Qué haremos entonces con la palabra que el Señor nos ha traído? What are we going to do with the word that God has brought us? ¿Dejaremos que transforme nuestra vida Are we going to let it transform our lives, o la rechazaremos? or will we reject it? Si usted quiere levantar las manos o no, no tiene importancia. Lo que importa es cómo recibimos la palabra de Dios. What matters is how we receive the word of God. Y si nuestros hermanos levantan sus manos en adoración a Dios, déjenlo que adore a Dios. Que viva su experiencia personal con Él. And whether or not we raise our hands, let's live a personal experience with God. ¿Hay alguien que quiera hablar conmigo? Is there someone who would like to pray with me? Y no le estoy diciendo que oren conmigo para que levanten sus manos. And I'm not saying to pray to lift your hands. Es solamente para entregar nuestra vida al Señor. It's just to give our lives to God, Que nos ayude to help us a recibir su palabra. to